Este tema creo que es de los que a lo largo de mi corta estancia creando contenido en este canal, más de una vez me han solicitado que hablara en específico de él, y realmente no es que no quisiera tocarlo, sino que como me ha pasado con otros videos, o toco el tema de forma superficial en algún otro, o simplemente se me olvida, y eso que tengo un documento en Excel donde apunto las ideas para video, y ¿qué creen? Se me olvida que tengo ese Excel. Pero el día de hoy, a petición del emperador del infierno, Sakato Snowin, hablaremos de este tema que tiene bastantes matices a tomar en cuenta, que iremos desglosando a lo largo del video. Muchas gracias a Kato Snowin, y si tú, mi buen duque del infierno promedio, te interesa que hable de algún tema en específico, puedes digivolucionar a emperador del infierno y convertir ese video en una realidad. Dicho todo eso, ahora sí pasemos a lo que nos truje chencha. Justo me acabo de dar cuenta de que llevaba bastante sin hacer un mi problema con, bueno, qué mejor forma de regresar a la serie que con este tema. Verán, la comunidad furry fandom o coloquialmente conocidos como los pinches furros han sido una comunidad marginada de alguna manera por las personas dentro de la interweb. Y es que continuamente salen nuevas cosas que hacen que la gente los voltee a ver y tristemente para ellos por lo regular no suele ser para bien. Ahora, no esperen que en este video generalice a toda la raza que pertenece a esta comunidad y que lo señale como lo peor del mundo. Creo que hay que tratarlos como si fueran personas normales. Pero volviendo a lo que mencionaba al inicio con los matices, es menester que vayamos desglosando punto por punto, pues sería muy pendejo echarlos a todos en la misma bolsa, pero tampoco podemos omitir casos de personas muy cuestionables que han nacido dentro de la comunidad, y esto es lo que me lleva a la creación de este video titulado Mi problema con los furries. Sé que para muchos el término furry les parece algo nacido en internet y que por lo menos su origen debería de datar máximo 2007 a 2009, porque son las épocas donde la raza se puso más creativa al hacer mamadas, y no los culpo, porque yo también creía eso, y como he dicho muchas veces, no fue hasta como 2020 que tuve internet propio, entonces sí que me perdí de muchas cosas, y solo suponía que en ese tiempo en el que yo tenía un muy limitado acceso a esto, fue cuando estos individuos se spawnearon. Pero ¿qué creen? Investigando para este video, me enteré que esta madre lleva existiendo desde los 80s, mamón. Desde los perros 80s. Todavía ni se estrenaba una de las mejores películas de todos los tiempos y estos güeyes ya se la andaban chaqueteando con animales antropomórficos. Les daré un poquito de línea del tiempo de sucesos importantes, ya que si bien es verdad que varias características de lo que ahora podemos llamar un furry sucedieron en distintos años, lo curioso es que realmente no fue tanto y rápidamente se consolidó en lo que es ahora, y eso demuestra la cantidad de no solo personas en la comunidad, sino del interés genuino por el tema, porque cualquiera puede de pronto desarrollar un gusto por algo y después dejarlo, pero los furries no, viven por y para eso, y por lo menos es bastante raro, la verdad. ...1980. Este señor que ven en pantalla es Steve Galachi, un especialista en gráficos para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, quien un día decidió ir a la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Boston y presentó lo que sería su personaje original, Erma Felna. Y si bien para esta época ya existían personajes como el gato Félix, que según Wikipedia nació en 1919, la crítica que hacía Steve a esto era que no habían personajes animales antropomórficos en roles y escenarios un poco más realistas y serios, pues es verdad que para ese momento se limitaban a ser únicamente parte del entretenimiento para toda la familia, y sorpresivamente mucha gente compartió esa visión y adoptaron primero el nombre de Grupo Galachi y continuamente se dedicaron a reunirse en diferentes convenciones de ciencia ficción. 1982, solo 2 años después de que, solo porque a un güey que le gustaba dibujar monas peludas, ¿entienden? Peludas, peludo en inglés es furry, exacto, así fue como se moldeó el término. Bueno, el señor fue a una convención y a muchos les gustó. En ese mismo año se creó lo que sería la supuesta primera fursuit, y para quien no sepa qué es esto, son esas madres de las que les gusta vestirse a los furros, y ya hablaremos más ampliamente un poco después. El animador de Disney, Shaw Keller, dice que perdió una apuesta, y qué rara apuesta, porque terminó haciendo un traje de piel sintética que definitivamente no es muy alejado a una fursuit de hoy en día, y repito, es sorprendente por la época que tan rápido fueron pasando las cosas. Y eso no es todo, pues también se crea el tablón de
anuncios conocidos como Tiger Dean BBS, que será relevante más tarde. 1983. Justamente un año después de su creación, el tablón aceptó por primera vez un dibujo furry, que viendo el estilo del artista al crear a su fursona, exacto, ya vamos viendo sus gustos por utilizar avatares de animales antropomórficos. Pero volvamos al dibujo. Ese estilo realmente caracteriza muy bien el estilo general de los dibujos furries. Pero ¿quién lo creó? Fue un usuario llamado Ken Sample. Ahora, es importante mencionar a este tipo, pues digamos que es de los primeros a solo 3 años de la concepción de la idea en fantasear con meterle su chilito. Pero de una forma curiosa, pues Ken se podría considerar de los fundadores de la macrofilia peluda, que es el gusto por animales antropomórficos gigantes, donde se imaginan un chingo de mamadas que al chile no tengo ningún puto interés en explicar, aunque los macrofílicos se defienden en que sea una fascinación no lo hace sexual. Y a eso respondo, entonces cámbiale ese puto nombre, porque la neta no das margen a creer otra cosa y solo quedas como un güey muy raro. Mientras tanto, el foro de Tiger Dean comenzó a tener un enorme auge en ese año y se puede considerar un precursor de los foros furries. 1987. En mayo de ese año se crea el foro Electric Hall en la Universidad Drexel de Filadelfia, siendo este uno de los primeros foros de discusión en tener una gran presencia de la comunidad furry. 1989. A lo largo de casi una década de esta comunidad existiendo, constantemente se realizaban reuniones de la misma a manera de fiestas con temáticas furras. Casi siempre, después de convenciones de ciencia ficción, alguien ponía su departamento para ir y hacer lo que los furries hacen en fiestas, olerse las colas entre ellos, aullarle a la luna, no sé, no soy furro. Pero en enero de 1989 se crea por primera vez un prototipo de convención meramente furry, la Conference Zero, y tuvo, digamos, una organización modesta, pero sentó las bases de las convenciones furras que todos conocemos. Ahora, dentro de toda esta década de sucesos peludos, también el tema de la atracción sexual por estos personajes se iba cuajando. Algunos más, otros menos, pero justo en la Conference Zero, la que con sus panfletos nos hace ver que estas reuniones podían tener ya ciertos tintes eróticos. Y ya, después de esta línea del tiempo, que también sirve como introducción a qué chingados es un puto furro, pasemos a mi problema con estos. Genuinamente el tema furry me hace replantearme algunas cosas, como por ejemplo dejar de creer en la meritocracia o en que en este mundo solo creces con palancas o por medio del nepotismo. No, querido amigo, para ser rico tienes que ser furro y no es mamada. A ver, soy fiel creyente de que siempre y cuando no sea para nada ilegal y hayas cubierto con tus obligaciones, puedes gastarte tu dinero en lo que se te hinchen las pelotas, es tu dinero al fin y al cabo. Por lo tanto, no voy a juzgar a los furros por su forma tan extravagante en la que gastan su dinero, pero eso no evita el que pueda cuestionar, y es de dónde carajo sacan tanto. Y no es por juzgar, repito, sino para que nos pasen el secreto. Y es que verán, como mencionaba anteriormente, los furries como comunidad comenzaron a adoptar ciertas cosas específicas para diferenciarse entre ellos. Unas de las más comunes es la creación de una fursona, que sería algo así como su nahual, animal espiritual o simplemente el animal con el que se identifiquen, siendo una especie de OC que lo representa. Hacen dibujos de él o comisiones, etc. A raíz de esto, una muy considerable parte del fandom pasa a un siguiente nivel, y es, por poner un ejemplo, si yo quisiera hacer un cosplay de mí mismo, tuviese que gastar en los aretes, en el traje, en la camisa, en los zapatos, en el cinturón, en los guantes, en el sombrero, en los lentes y en el reloj, porque aunque no se vea, el avatar tiene reloj, así como rasurarme al estilo Van Dyke, pero eso lo hago yo. Y si quiero ser más acorde al diseño, unos lentes de color rojo, dando un total como de 5,300 pesos aproximadamente. A la verga, si es algo carito, Pero ahora veremos el costo de un fursuit, que sería como cosplayarse de su avatar furro o su fursona. Aquí es un pedo, porque no solo depende del material, sino que tienes que mandarlo a hacer con alguien que se especialice en eso, porque es considerado una falta de respeto que utilices la fursona de alguien más. Por consecuente, veamos algunos precios, empezando con algo tranqui. Esta fursuit de 15,000 varillos que se puede personalizar. Después tenemos la siguiente, otro customiable de 24,000 pesos. Y por último, y no creo que sea el más caro, una fursuit que menciona la adopción. Supongo que es una forma de decir que compras los derechos de ella, de casi 98,000 pesos. Y esto es refiriéndonos a algo ya prehecho, pero muchas de estas personas los mandan a hacer desde cero. O sea, estoy seguro que ni con lo que gano en un año en mi trabajo pudiese hacerme una fursuit. Y honestamente, no
sé qué más utilidad que llevarla a una convención 1 o 2 veces al año con un calor de la chingada, por cierto, pudieses encontrarle. Por lo tanto, sí es un gasto considerable y que no es muy rentable, pero el que puede, puede. Siguiendo con mi declaración de envidia, con este video, otra de las cosas en las que esta comunidad suele gastar y mucho es en las comisiones de dibujos, ya sean de sus fursonas, de OCs o algún animal antropomórfico de la ficción que les guste. Realmente los furros pudiesen sin bronca hacer el 99% de los ingresos de los artistas en internet. A ver, por ejemplo, y como ya lo he dicho en otras ocasiones, yo invertí en los banners, en las fotos de perfil de los 3 canales con la misma persona, Curito, que aquí les dejo su tabla de comisión por si les interesa, hace muy chingones dibujos y videos, pero si yo gasté eso fue porque al final tiene una función y es que los canales tengan una bonita personalización y que sea algo distintivo, entonces claro que le sacas un provecho. Sin embargo, tú y yo sabemos que los dibujos que más se venden son los conocidos no safe for work o no aptos para el trabajo, porque es una forma de advertir que esa madre es cochina y vaya que lo es. Aquí es donde me causa un evidente conflicto porque no logro entender cómo una persona solo por hacerse una puñeta gaste tanto dinero, porque no tiene más utilidad que eso. Saciar las fantasías excéntricas de un aparente millonario muy cachondo, más teniendo en cuenta que en internet pudieses encontrar material de esa índole de forma gratuita o suscripciones a la larga menos costosas, pero el tema es que ellos quieren algo muy específico y están dispuestos a gastar lo necesario para conseguirlo. Repito, es su feria y ellos sabrán qué hacen con ella, apegándonos a que sea legal y que no te dejen arruinar eso. Así como que los artistas aquí simplemente son las víctimas del sistema, pero eso no le quita lo cuestionable y eso me lleva al siguiente punto. En específico con el tema no safe for work y esa extraña fijación que algunos miembros de la comunidad tienen con animales antropomórficos que pasa del disfrute por sus diseños, estilos, etc. a algo meramente erótico y sexual es complicado, porque si bien no existe alguna normativa al respecto y como ya hemos abarcado la ley en caso de derechos animales se limita a lo local, realmente a la fecha no hay alguna regulación precisa que advierta que el crear este tipo de contenido o consumirlo sea ilegal per se. No es por ejemplo como con el tema de menores donde la ley llega a ser muy específica que hacen representaciones, al menos de que sean médicas o informativas, se considerará ilegal. Y me dirás, pero es que es un perro, sí, pero antropomórfico y que piensa y es como un humano peludo y la madre. Pero no es un argumento muy diferente al decir, sí, parece una niña, pero es una adulta de 1500 años. Si bien, repito, el tema del no safe for work furro no es ilegal tal cual, por lo menos yo sí lo considero amoral, pues hay líneas a veces muy delgadas, donde termina de ser un animal y empieza a ser un humano. ¿Qué criterio puedes tomar al respecto? Sé que es complicado y ni siquiera hay un estudio psicológico continuo en este tema, porque si bien es una evidente parafilia, no se pudiese considerar del todo zoofilia, pero tampoco una filia normal. Navega en esas aguas de la incertidumbre. Creo que por lo menos en este punto quedaría el criterio y ética de cada uno de nosotros. No te voy a juzgar, eso es trabajo de Dios. Los furries, a lo largo de sus ya casi 5 décadas existiendo, han sido foco de bastantes controversias y estigmatizaciones. Recordemos dónde nacen, en una convención de ciencia ficción en los 80s. De por sí el simple hecho de que te gustaran los cómics, las películas como Star Wars, los programas como Doctor Who o Star Trek, jugar Calabozos y Dragones, los videojuegos, entre un largo etcétera, era motivo para que otra persona te juzgara. Entonces imagínate añadirle a eso güeyes con botargas de animales. Hombre, era el colmo. Y además, el que estas personas vestidas de animales se dedicaran a hacer fiestas en apartamentos donde no necesariamente pasara algo raro. Eran frikis hablando y disfrutando de sus fricadas, pero visto desde afuera sí te saca de pedo. Por lo tanto, la gente ajena a eso y los medios los empezaron a satanizar, llegando a programas como CSI o incluso Mil Maneras de Morir, donde esos estereotipos eran magnificados, aseverando, por ejemplo, de que esas reuniones eran para ir a coger con botargas, que no significa que no pasara, pero no era la norma. Antes de intentar entender que era gente con gustos similares que se reunían para compartir esos gustos, se les veía como una bola de enfermos fetichistas e incluso se les llegó a tachar hasta de un tipo de secta. Si bien conforme pasó el tiempo se fue medio regularizando y cambiando bastante y cada vez la gente comenzó a olvidarlos, uno de los casos que los volvió a poner en el ojo del huracán fue un suceso ocurrido en 2015 en la convención Rainforest, donde un hotel fue el anfitrión y desde el inicio les
pidieron respeto, pero pasaron muchas cosas. Inundaciones a causa de gente maliciosa dañando el drenaje de los baños, algunos desactivaron la alarma antiincendios de las habitaciones para poder fumar, hicieron vandalismo en el hotel, perforaron un hoyo en la puerta de un baño para dar felaciones anónimas, hubo una gran cantidad de reportes de estupefacientes regados y gente que se metió hasta el dedo, que terminó arrestada u hospitalizada. Hubo por alguna razón pañales y mucha caca, Tulio. Así como se mencionan violaciones y cosas más turbias. ¿Y saben qué es lo peor? Hubo niños en el evento. Total, el hotel dijo primera y última puta vez que hacen una convención furry aquí y los vetaron. Evidentemente, mucha gente se molestó, incluyendo personas de la comunidad, pues estos actos terminaban trayendo otra vez el estigma sobre todos ellos, no únicamente a los pendejos que asistieron a esa convención en particular. Lamentablemente, el daño ya estaba hecho, y si bien no se han reportado nuevos sucesos similares, o por lo menos no a esa escala, eso no ha evitado que se les siga teniendo como personas grotescas, terminando como la frase "por uno pierden todo", y como cereza sobre este pútrido pastel. Como si no fuera suficiente con lo ocurrido en la convención de 2015, a lo largo de los últimos años y con el crecimiento de internet, muchos furries bastante cuestionables encontraron su lugar aquí, donde nuevamente han provocado polémica y repulsión por las personas, pero sobre todo dejan ver a la comunidad como unos seres aberrantes que solo están esperando el momento oportuno para cometer actos extremadamente asquerosos y evidentemente ilegales, como lo puede ser múltiples casos de personas de esta comunidad a los que ellos mismos han confesado haber hecho cosas con animales, desde maltratos hasta violaciones, o por otro lado se les haya descubierto. Uno de los casos más famosos al respecto es Hipnosis Chapo, una VTuber de la comunidad furry, quien sin ningún ápice de vergüenza quiso comparar a las personas como ella, zoofílicos, con la comunidad LGBTQ+, argumentando que así como los gays fueron perseguidos, así están siendo ellos, pero que solo no estamos listos para esta conversación y que en algún momento lo haremos. Sí, así con esos huevotes. La gran diferencia entre una persona de la comunidad LGBTQ+ y uno de estos putos enfermos es muy sencilla, pues no es lo mismo tener relaciones sexuales y sentimentales con alguien de tu mismo género, de tu misma edad, capaz de consentir, que con un animal que no consiente, ni siquiera sabe qué es eso, por lo tanto no tiene capacidad para resistirlo, convirtiendo eso en una evidente violación. Sorpresivamente no se rindió, al contrario, siguió fomentando esos comportamientos y buscando la aceptación a sus mamadas y que fuera parte de la comunidad LGBTQ+. Sí, así más o menos como lo intentaron los Maps en su momento. ¿Y quieren saber qué es lo peor? La hija de su reputísima madre también se declaró parte de esa comunidad. Sí, así de asquerosa era la tipa. Y evidentemente también grumió. Es una capirotada de lo peor de la humanidad en una sola persona. Y créanme que escuchar toda su historia hace que se te revuelva el estómago. Pero creo que basta con esto para darnos cuenta por qué por culpa de estos pendejos la comunidad furry en los últimos tiempos se le ha tachado de lo peor del mundo. Bueno, se les volvió a tachar de eso. Y es que de pronto entre sus filas sale cada mamada. Raza, los furros sí son raros, no les voy a mentir, pero en realidad, ¿qué comunidad no lo es? Tú, Pepito, te caracterizas para poder ir a una feria medieval. Tú, Marianita, haces cosplay de tu personaje favorito. Todos quisiéramos tener una armadura de Master Chief, y eso no es malo. Somos personas disfrutando de las cosas que nos gustan, igual ellos, dentro de lo que podemos abarcar como lo normal. Y tristemente, como en todo, siempre habrán cabrones rancios, hijos de su puta madre, que manchen los nombres de las comunidades. Lo mejor que podemos hacer es simplemente alejarnos de ellos y denunciar, así como siempre y cuando no estés haciendo nada ilegal, puedes disfrutar de tus gustos como más te plazca. Y esto ya es más a un punto personal. Yo, por ejemplo, como no me gusta inmiscuirme en temas de comunidades, ni tampoco ser considerado fan de algo por cosas como las que les pasan a los furros, o peor, terminar cegándome por un fanatismo y defenderlo a lo pendejo, por eso es que me mantengo alejado de eso y al margen. Claro, me gustan muchas cosas, mas no soy fan de nada, ni pertenezco a alguna comunidad de cualquier índole, ni me autoproclamo algo. Les aseguro que, por ejemplo, si fuera gay y me gustaran los osos maduros, es un ejemplo, no lo haría saber, ni me consideraría parte de la comunidad LGBTQ+. Lo respeto, pero por lo menos a mi visión, mientras menos te inmiscuyas con comunidades de cualquier cosa, menos problemas tendrás y no saldrás embarrado al final por un puto daño colateral. Pero repito, es más a mi criterio. Recuerda, tú generar el tuyo. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Starot Freak y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.
Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno, hijo de Putin, Orochi Berset, Sonic 3232, Nova Musho, Angelo BTZ, Mapachepe, José Pablo, Bochisauriomon, Adlemimon, Z Dignovis, Mr. Bravo 94, Gray, Fernando Otero, Javier Uchis, El Jewo, El Guapo, Mapi Zapote, Benju 123, Fau 64, Las Crónicas de Izumi, No sé, SG 88, Jairo, Shaggy Torres, Hola Yoser Cosmar, Bulix, Len, Jesús Reyes Vázquez, Araney Crash y Sodip. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno, se borró el canal, Azarote Sergal, White Shadow, Bélico 1414, El Becerro de Oz, se borró el canal, Ibuki, Arnold 912, Un Güey Sin Futuro, Farless Rape, Smog Wawelski, Adclip, Wendy, Gildo Olses, Disaster Cat, Joaquín Rubiolo, Bing Blin, Hammer Punch, WR, Orlando Baltazar, Aiden Percival, Albert Messerschmitt, Hull, Intento de Novelista, Blue Wizard, Aquela Wolf, Señor Calavera, Acuceru 07, Limo 320, Juan Pablo, Joseph, Axel 117, Jorge Santiago, Hugo Alvarado, Maren, Alex, De Fortuna y Poetic Naturalis. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno, Trizan, La Vieja del Asta, Fulk Raven, Ángel Terrazas y The Bunnyman. Por una mención honorífica a los Emperadores del Infierno, Arturo RR, Sakato Snowing, Frernar, Andy y Barqueto. Asimismo, un saludo a quien aportó con un super gracias. Muchas gracias, Emesis Black. Y en general, muchas gracias, raza. Saben que los adoro con todo el corazón. Les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.